Bienvenida, Vanessa, a Tu Momento Yin. Estoy muy contenta de tenerte aquí hoy con nosotras. Muchas gracias, Aida. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. A ti. Antes de nada, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Vanessa? Sé que es una pregunta difícil y cómo he llegado hasta aquí. Yo he descubierto que me vendo muy mal, que cuando tengo que hablar de mí nunca sé por dónde empezar, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿no? O sea, cómo llego aquí, a esta entrevista, ¿no? A dedicarme al lenguaje corporal de las emociones y todo lo que está relacionado con cuerpo y emoción. Yo estudié arte dramático, soy licenciada, me formé en textual, pero luego prontito me desarrollé mucho en gestual. Me interesaba mucho el teatro gestual, cómo hablaba el cuerpo sin necesidad de utilizar la palabra, ¿no? Entonces, desde ahí, todo mi bagaje, pues me he formado con personas relevantes en el mundo del teatro corporal, del teatro gestual, en París, en España, y, y a través de ahí, pues fui interesándome mucho por lo que tenía que decir el cuerpo. Entonces, empecé a mirar el cuerpo desde otro lugar. Luego estuve dedicado mucho tiempo al mundo del cuerpo, instructora de pilates, de yoga, de mindfulness. Ahí empecé a entender la importancia de la mente, ¿no? Y qué pasaba ahí. Entonces esa relación mente-cuerpo me llevó a la neurociencia, me formé un poco en una línea muy básica, pero bastante profunda de la relación mente-cuerpo. Y desde ahí poco a poco pues di con la comunicación no verbal, ¿no? Y dije, va, esto es maravilloso. Entonces es que hay un significado para cada gesto, para cada expresión. Qué interesante saber leer únicamente observando el cuerpo de los demás qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es ese estado emocional, ese estado anímico? No lees los pensamientos, pero sí, si sabes qué estado anímico hay o qué emoción hay, pues es fácil concluir que hay un tipo, ¿no? Una tendencia a un pensamiento. Y, Wow. sí, y desde ahí ya, lo último, como llevo toda la vida, te diría, en un trabajo de desarrollo personal, de autoobservación, de autoindagación, fue el darme cuenta de que esto era una herramienta valiosísima para el crecimiento personal. No tanto para mirar hacia afuera, que cuando uno se convierte en experto de algo, se convierte también en un agente externo de lo que es de sí mismo. Entonces empieza a evaluar a los demás con mucho criterio y con mucho rigor, pero olvidándose un poco de que esa mirada hacia afuera también puede invertirla hacia adentro y saber mucho de uno mismo y utilizar justamente eso que observa en el otro para crear puentes, ¿no? De comunicación y puentes de vinculación en vez de separación, ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta del instrumento tan valioso que tenemos y que tampoco utilizamos en beneficio personal. Total, total. Y por eso yo creo que llegué a ti, ¿no? Porque me llamó mucho la atención el título del libro que escribiste, ¿no? Que es el lenguaje corporal de las emociones, evidentemente. Si conoces un poquito el podcast, has visto que soy apasionada de la neurociencia, de la conexión que hay cerebro-mente, emociones. Y me gustaría saber qué te inspiró a escribir este libro. Yo sé que, dado tu trayectoria, evidentemente esa es la explicación, pero escribir un libro es algo muy potente y me encantaría saber la historia. Pues después de formarme en comunicación no verbal, ¿no? Y de hacer mucho trabajo hacia afuera, como a la vez de haber estado haciendo todas mis prácticas, ¿no? Observando a los demás, lo iba haciendo como un laboratorio personal. Claro, yo empecé a descubrir tantas cosas de mí y cosas que además no aprendes dentro de la ciencia comportamental, porque hay un gran abismo que no se contempla. O sea, cuando los fisioterapeutas o los osteópatas que conocen mucho de anatomía, ¿no? Yo que tenía también un gran conocimiento de anatomía por mis formaciones, porque también hago masajes y demás, o sea, todo esto, toda esta parte fisiológica, lo comportamental no lo contempla. Sin Mm. embargo, desde toda esa parte terapéutica más de abordaje manual y corporal, sí que se contempla. Entonces, le faltaba una pata a la comunicación no verbal, ¿no? Que era también incluir toda la fisiología y la anatomía emocional del músculo. Entonces, como yo tenía esa capacidad de ver en 360 grados lo que pasaba, empecé a invertir eso en mí misma, vale, voy a observarme, voy a mirar este músculo, ¿por qué se activa?
¿Por qué hay una consecución de movimiento o de gestualidad ahora? ¿Qué músculos están implicados? Si activo o no activo esta musculatura, ¿a qué punto energético me mueve? ¿No? Entonces dije, me encantaría poder compartir todo lo que yo estoy descubriendo de mí y que también estoy trabajando con clientes hacia afuera, para darnos cuenta de que la emoción no solo se mueve en gestos obvios, sino también en una especie como de pulsión muscular que a veces simplemente se siente con la energía que tú llevas, cómo te mueves, cómo no te mueves, si empujas con los pies, si no empujas. Bueno, de hecho, los osteópatas, fisioterapeutas y demás que están formados en técnicas de abordaje que tienen que ver con lo muscular, ¿no? Y lo emocional, pues un juanete ya te marca mucho si una persona es introvertida o extrovertida y está tratando de o no ha sacado esa potencialidad que tiene de ser extrovertida porque está demasiado hacia adentro. Y un juanete te puede decir mucho de una persona, ¿no? Hay que saber Wow. leerlo. Hay que saber qué cadena muscular ahí se está viendo impedida, cuál se está Wow. viendo forzada, ¿no? Entonces va más allá de que estés con una postura de apertura y de expansión o de introversión, ¿no? Entonces me Correcto. parecía muy interesante poder abordar desde ahí y darle a la emoción y darle al lenguaje corporal una mayor dimensión. Increíble, increíble. Yo, de hecho, en mi podcast siempre digo lo mismo, porque además yo trabajo con muchas mujeres y siempre digo que las mujeres estamos totalmente desconectadas de nuestro cuerpo. Y hay, precisamente, hace poco leí una frase en tu feed que me la apunté, que ponía, crecemos desconectados de nuestro cuerpo y en consecuencia de nuestras emociones. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que está sucediendo esto en la sociedad en la que vivimos? Porque yo, comparando, no sé, si nos vamos 20 años atrás, hemos evolucionado, pero también hemos ido hacia atrás, ¿no? Eso que decías de la mujer es verdad, es así, pero también los hombres están muy desconectados de una parte emocional muy grande. Date cuenta que, y respondiendo un poco a lo que tú preguntabas, pensamos que estamos evolucionando, pero estamos involucionando en muchos aspectos, o por lo menos nos hemos estancado, nos Mm. hemos acostumbrado, nos han vendido esto, estamos en un sistema capitalista en el que se basan los resultados en base a la producción que tenemos, y claro, cuando uno tiene que conseguir determinados resultados a través de la productividad, ahí dejamos fuera cualquier elemento que suponga una parada, una interrupción en nuestra cadena de producción, ¿no? Como las hormigas. Nos convertimos de pronto en insectos o en reptiles a sangre fría, simplemente persiguiendo un objetivo y nos olvidamos realmente de que funcionamos a través de las emociones que son las que nos orientan. Entonces, claro que si yo vivo de espaldas a mi sensación corporal, vivo de espaldas a mi sensación emocional, porque la emoción tiene un lugar de ser, que es en el cuerpo. Sucede en la mente, digamos que todos estas mezclas químicas, ¿no? Todo lo que sucede para que emerja una emoción, ¿no? Todas las sustancias químicas dan lugar a unas hormonas, da lugar también a una información que hace que se mueva un músculo. Todo eso que sucede en la mente tiene un lugar donde se necesita ver, que es el cuerpo. Y porque tengo Ujú. un cuerpo, yo puedo ser consciente de lo que estoy sintiendo. Porque la propia sensación corporal, llámalo simplemente una sensación interoceptiva, como puede ser contracción en el estómago, ¿no? Se me cierra el estómago, se me cierra la garganta o una tensión muscular o una hiperhidrosis, empiezo a sudar. O sea, cualquier sensación que es ya una señal corporal, me está hablando de una emoción que está sucediendo en mí. Y por eso la señal me hace conocedora de que está sucediendo algo conmigo a nivel emocional. Entonces, Wow. fíjate que muchos terapeutas hablan del cuerpo emocional, ¿no? Que se Sí, fusiona sí. esto. El cuerpo emocional es cómo se esculpe mi cuerpo debido a que hay una emoción que está funcionando en mí. Entonces necesito saber qué está pasando para poder orientarme. Lo que me está diciendo esa emoción es que tomo una decisión y me oriente en el espacio. Entonces, si yo no, Pasada. si yo no escucho y no identifico esa señal que está constantemente, porque luego sucede eso, que cuando no lo escuchamos una vez, Total. vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer y se convierte en algo, en un patrón reiterativo. ¿Para qué? Para que lo veas.
y entonces puedas tomar una decisión. La decisión puede ser, no voy a moverme, no voy a hacer nada. O puede ser, tengo que actuar. O puede ser mandar un mensaje. O puede ser muchas decisiones. No hace falta que todo mueva a la acción como entendemos la acción siempre en movimiento. Una acción también puede ser la acción de no hacer nada. Y es una decisión. Entonces, Es- ah, a día de hoy estamos muy desconectados de todo lo que tenga que ver con la emoción y hemos estado mucho tiempo muy conectados con lo mental. Por eso sabemos mucho de emociones, ¿no? Yo echo en falta gente que realmente se atreva a sentir sus emociones en el cuerpo, se total, atreva a darse cuenta de lo que está pasando ahí y deje la total. verborrea, ¿no? De todo lo que yo sé a través de la inteligencia emocional y bla, 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 todo está muy bien, pero hay que bajar ese conocimiento y en el terreno, en el campo, ¿no? Justamente en el trabajo de campo es donde hay que descubrir que ese es el cuerpo, qué pasa conmigo. Y eso al final te Ah, hace leer mejor a los demás. claro, no, totalmente. Y además, en tu libro, ¿no? El lenguaje corporal de las emociones, hablas de cómo las emociones se reflejan en nuestro cuerpo, ¿no? Y ¿por qué recomendarías a la gente prestar atención a esos signos físicos? ¿Por qué Bueno, crees que es tan importante que la gente preste atención a ellos? porque pensamos que algo, si no nos damos cuenta de algo, si no atendemos algo, que por eso ignoramos tanto las señales del cuerpo, no existe. Y Claro, lo cierto es que solo me puedo dar cuenta de lo que está pasando si yo tengo muy entrenada la atención. La atención es la que me va a decir qué está pasando aquí ahora. Entonces, si yo presto atención a todas esas señales del cuerpo que eran desconocidas para mí, pero que una vez que soy consciente de ellas, puedo saber toda la información que hay tras ellas, me permite ser más libre, porque me permite ser consciente de lo que está pasando dentro de mí y que mi cuerpo me está mostrando y que está persiguiendo un bienestar final. Date cuenta que si no necesitáramos ser conscientes de esas emociones, no tendríamos un cuerpo. ¿Para qué? correcto. Ya. Hay un neurocientífico que me encanta, que es Rafael Juste, que él dice que el sistema nervioso sucede, emerge, ¿no? En- para que haya movimiento. Y ese movimiento es el que nos ayuda a predecir el futuro. Por lo tanto, ese movimiento es el que me mueve a la acción. El Mm, sistema nervioso también tiene memoria, pero también tiene capacidad de actuar. ya, Entonces, ¿por qué tengo un cuerpo si no para ser consciente de los mensajes de la mente? Y digamos que las emociones vienen un camino, una vía, un canal, es desde los centros a la periferia, desde la mente al cuerpo, para que yo pueda actuar. Son, las emociones son ciertas, podemos como describirlas fácilmente, es como si fuera una energía que nos permite adaptarnos al medio constantemente. Si me permite adaptarme al medio constantemente, tengo que estar escuchando constantemente qué me está pasando. correcto. Qué Sí, interesante, porque además dices que obviando el síntoma físico, ¿no? Estamos como ocultando lo que nos está pasando, no lo queremos mirar. Y tú como especialista en eso, porque a mí es algo que me apasiona observar a las personas. Yo creo que a veces se filtran gestos a través del cuerpo, aunque nosotras queramos ocultar, ¿no? Esas emociones. Am, ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se filtran estos gestos? pues mira, lo que sucede es que en el cerebro hay una parte consciente, que es la parte cortical, y una parte inconsciente, que es la parte subcortical. Y hablo de inconsciente porque se toman decisiones sin que seamos conscientes. La mente, después de que hayan surgido esas decisiones, de hecho, nos damos cuenta. Wow. Sucede que hay mucha información que llega al cerebro a través del cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que Antonio Damasio, ¿no? Decía, hay dos caminos, uno es top-down y otro es bottom-up, que es desde la periferia a los centros, ¿no? Y de hecho, todo lo que hablaba de la memoria somática, ¿no? De los marcadores Ujú, somáticos, de cómo se repite un patrón en mi cuerpo, pero tengo que darme cuenta que se repite porque hay un pensamiento que se repite. Por lo tanto, mi cuerpo tiende a reproducir todo el tiempo lo que yo sentí en el pasado. Por lo tanto, estoy en el presente sin estar en el presente. Mi cuerpo vive en el pasado, ¿no? Entonces, como hay una parte que es inconsciente y una parte que es
consciente, vamos a llamarlo así, a veces sucede una puja. Siento algo, pero no lo quiero mostrar. Entonces, el cerebro lo que está pasando es que se está estresando, no está entendiendo por qué no puede filtrar algo que está sintiendo, algo que está pasando. Lo que le gusta al cerebro, o por lo menos es como más tranquilo está y más en paz, es cuando no tiene que ocultar nada, cuando todo está bien. Hay mensajes congruentes ahí. Siento algo y lo digo, y tal cual. Hay una coherencia entre lo que yo estoy percibiendo y lo que yo estoy mostrando. Pero cuando yo estoy percibiendo algo, estoy sintiendo algo y no quiero enseñarlo, en ese estrés, en esa puja, en esa batalla, a veces gana lo subcortical, lo inconsciente, y hay una fuga. Entonces hay Bueno, gestos o microexpresiones, como vemos también en lo comportamental, ¿no? Que ahí se filtran y ahí podemos ver qué emoción se ha filtrado que queríamos estar ocultando a toda costa. bueno, Eso cuando estamos reteniendo, ¿no? Pero si no somos conscientes ni en lo básico de lo que sentimos, verás a mucha gente que está así en el día a día y tú le preguntas si está enfadado o preocupado y te dice, no, no, de algo tan obvio. O sea, no hace falta que sea una microexpresión, simplemente es vivir de espaldas a lo que nuestro cuerpo nos está no está. mostrando para que Wow. seamos conscientes de que eso está ahí. Es increíble, no, no, la verdad es que a lo largo del libro, ¿no? Exploras muchísimo esta relación entre cuerpo y mente. Ujú. Y me gusta mucho porque hablas de que ciertos cambios en nuestra postura o movimientos pueden influir en nuestro estado emocional, ¿no? Y a la inversa, es decir, estos micromovimientos que dices. Em, pero, ¿cómo estas emociones pueden influir a modificar nuestra fisiología? Es decir, nuestro movimiento corporal. Ir al revés. O sea, antes te preguntaba de emoción a cuerpo y ahora te hablo de cuerpo a mente. ¿Qué podemos hacer para ayudar nuestro cuerpo a que se una con la emoción? Si me has entendido. No sé si me he explicado bien, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer desde el cuerpo que cambien nuestros estados emocionales? Correcto. De Hay mejorar, ¿no? Si nos sentimos, yo qué sé, un ejemplo, nos sentimos decaídos y decimos, es que no puedo con mi alma, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel corporal para ayudar a nuestra emoción? A veces es verdad que cosas inmediatas como mover el cuerpo, abrir, ¿no? Bailar, caminar, un paseo, como cambiar el punto de atención, y aquí esto es importante porque no entra tanto el cuerpo como el patrón mental. Cambiar el punto de atención, el foco de atención ayuda a que Qué salgamos del interesante. estado mental. O sea, al final, y la ciencia también, bueno, pues hay muchísimos estudios que apoyan, ¿no? Esta teoría y al final no es teoría, es ciencia, que el patrón mental está detrás tanto de la emoción como del cuerpo. O sea, una persona que tiene un patrón mental que es el mismo siempre, por mucho que intente estar aquí, en el momento en el que se despiste, va a volver aquí. Entonces Mm, tiene que recordarse todo el tiempo estar aquí y no deja de ser algo forzado, porque no por estar aquí vas a cambiar tu estado mental. correcto. Cambias el estado mental si eres consciente de ese patrón. En el momento en el que tú ves que hay un patrón de pensamiento reiterante, problemático, eh, llevar mucho el foco a los problemas, montarse muchas películas, ¿no? Estar anticipando todo el tiempo. Si es muy catastrofista, que es lo que suele ser, o sea, me Mm, encuentro a pocas personas que tengan un patrón de pensamiento súper optimista únicamente, los hay, pero menos, tendemos a tener patrones muy pesimistas. Em, si no soy capaz de darme cuenta de que eso está pasando en mi mente, voy a volver todo el tiempo al mismo patrón comportamental y correcto. emocional. Entonces, eso para empezar, darse cuenta me va a permitir que cambie, que saque el foco de aquí. Entonces, yo puedo utilizar mi cuerpo para cambiar el foco, ¿vale? Eso sí, si yo soy consciente, puedo ir desde el cuerpo a cambiar el punto de atención, porque soy consciente de que estoy en un pensamiento que me genera una emoción y eso da lugar a una corporalidad. Eso Bueno, sí. Entonces, cada vez que me sienta así, puedo mirar desde el cuerpo qué está pasando en mi mente. Ah, otra vez he vuelto a pensar esto. Vale, pues voy a salir de ahí, me muevo un poco, pum, pum, pum. Eso funciona más porque te hace que realmente también estés incluyendo
a la mente y a los pensamientos dentro de tu proceso, vamos a llamarle, de restauración emocional, Sí. que eso es importante. Porque si no, si solo queremos cambiar desde el cuerpo, no vamos a ver cambios realmente. No, Porque no, no, eso total. no es el que ordena, no es el que manda. Wow. Y muchos, como dices, de estos gestos, expresiones son automáticos y a veces muy difíciles de controlar, ¿no? Porque yo misma a veces si estoy nerviosa porque estoy en una situación que salgo de mi situación de confort, ¿no? Tiendes a gesticular como más rápidamente, tiendes a mover mucho los ojos, ¿no? Em, ¿Crees que podemos entrenar el lenguaje corporal? O sea, ¿crees que es posible llegar a entrenar ese lenguaje? Sí, es posible. Yo creo que el error muchas veces está en creer que solo va desde el cuerpo, porque entonces queda como muy forzado y superficial. Ok. Sea, yo puedo tener un radar, o sea, puedo utilizar mi cuerpo como un radar o un termómetro. Si yo veo que mis manos se están acelerando mucho, pues puedo ralentizarlas y eso sí que me va a llevar a conducir a un estado de mayor calma que me permite como resetear, como Ujú, reempezar, empezar de nuevo. Entonces, yo puedo gradualmente entrar en un estado más consciente en el que mi ritmo se ha ralentizado. Eso sí es verdad, o sea, utilizar el cuerpo como un radar. Pero también es importante que vayamos incluyendo e integrando esos estados a nivel interno. O sea, ujú, todo lo que se puede hacer a través de la respiración, de estar cultivando una respiración más funcional en el que seamos conscientes de cómo entra el aire, de cómo salga, eso siempre nos va a ayudar en un momento en el que nos estemos acelerando por lo que sea, por una situación que nos impone, por nerviosismo, por miedo. Siempre la respiración nos va a ayudar a entrar en un estado de calma y a que el sistema nervioso, ¿no? Se vaya activando más el parasimpático, el de la ujú. tranquilidad, el de la calma y el de la lucha, la reactividad, vaya como apagándose. Parándose. Entonces es importante que el cuerpo como radar nos ayude a detectar dónde nos estamos yendo por si queremos volver a resetear. Yo puedo resetear o puedo empezar de nuevo si bajo un poquito la cadencia corporal de mi cuerpo, pero también necesito la ayuda de la respiración, porque esta es la que, uno, va a activar mis sensores atencionales de la mente. Y entonces, como tengo atención, me doy cuenta. Y si me doy cuenta, puedo cambiar lo que quiera. Si yo no me estoy dando cuenta, no puedo cambiar nada, ni siquiera mi cuerpo, ni el Wow, ritmo, ni el movimiento claro. de mis brazos. Entonces, la respiración, uno, me activa los sensores atencionales y me permite darme cuenta. Y dos, me conecta eso, activa el sistema nervioso parasimpático, que directamente me conecta con la calma. Pues ahí tengo una vía directa para empezar a bajar. Es que esto se puede entrenar. Y es algo, yo he experimentado con ello, porque evidentemente pues doy clases de yoga y me gusta mucho observar los cuerpos humanos, pero sí que es verdad que un buen entendimiento del lenguaje corporal puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Es así, ¿no, Vanessa? Totalmente, totalmente. Antes me decías, desde el cuerpo se puede cambiar. A ver, lo que podemos hacer desde el cuerpo, y esto, por ejemplo, se trabaja mucho en el yoga y se trabaja muchísimo, es como un punto focal en el yoga informado al trauma, en el yoga sensible al trauma, ¿no? En todo el abordaje con personas que han pasado por, o que tienen Mm, traumas, ¿no? O que han pasado por sí. situaciones traumáticas, es en que su cuerpo se convierta en un lugar seguro. Es Mm, empezar a percibir el cuerpo como un lugar seguro para que así dejen detrás toda esta pues tormenta, todo es- este relato que se van contando, ¿no? Que es el relato con el que se queda la mente, esa memoria de alarma, de alerta. Entonces, si yo desde el cuerpo lo que hago es mandar una información al cerebro de me siento seguro con el cuerpo, me puedo empezar a relacionar con el cuerpo desde un lugar desde donde antes no me había relacionado, eso sí favorece que haya más apertura y que esas memorias ya no tengan tanta, tanta influencia en mí, ¿no? Eso sí que es verdad. O sea, yo desde sí, el cuerpo puedo ir brindándole a mi mente un nuevo relato de cómo yo lo siento, porque me empiezo a sí, relacionar con él. Y también me ayuda a relacionarme con los demás. ¿Por qué? Pues precisamente porque las neuronas espejo que tenemos
hacen que generemos, nos hagamos espejo con los demás. Entonces, el cerebro inmediatamente es como si se acopla directamente al estado emocional que tenga el que tengo enfrente. Entonces, si yo sé utilizar mi lenguaje corporal para crear concordia, para crear un vínculo más amable, más consciente, pues eso me va a ayudar a crear un vínculo seguro con otra persona. Y de hecho voy Correcto. a conseguir más cosas en cualquier ámbito, ¿eh? De profesional, en el personal, sin que esto suene a manipulación, sino que voy a conseguir más cosas de la otra persona y de mí misma si yo mantengo una escucha y con mi cuerpo también estoy manteniendo un estado de apertura hacia la otra persona, que muchas Correcto. veces cuando queremos ser demasiado incisivos, demasiado persuasivos, somos muy agresivos y esa Sí. agresión genera en el otro mucho rechazo. Sí. Yo el otro día estaba teniendo una conversación, y esto me ha venido ahora a la mente, con unas amigas. Y hablábamos de los niños, de la crianza y de ser madre hoy en día. Yo no soy madre, pero bueno, me gusta escuchar historias, ¿no? Porque es verdad, hay muchas madres que tienen muchísimo trabajo, que están siempre muy ocupadas y cuando están en casa no están ofreciendo un tiempo al 100% con sus hijos. Y ellas dicen, no, sí, yo siempre estoy ahí. No, pero yo, por ejemplo, luego hablas con los niños, ¿no? Y los niños te dicen, sí, pero es que le estaba hablando y tenía el teléfono en la mano y no me estaba mirando. Un ejemplo, ¿eh? O sea, la comunicación no verbal también dice muchísimo. Entonces, Sí, no es lo que más, pero está y muy los repartido. niños lo captan muchísimo esto, ¿no? Que no estás prestando atención porque estás liado con el móvil o estás haciendo cosas en casa y le vas diciendo que sí, pero no lo estás mirando, ¿no? Y yo creo que los niños necesitan muchísimo la comunicación visual, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué señales físicas podemos aprender a interpretar para mejorar esta empatía con los demás? Porque claro, una cosa somos nosotros, cómo nos expresamos, pero ¿cómo podemos aprender a leer con un consejito fácil, que no sea complicado, para conectar con las personas? Bueno, lo has dicho muy bien. Lo primero es la mirada. Es que esto... La mirada conecta, la mirada y la orientación del cuerpo. Si yo tengo a una persona ahí que me está hablando y yo estoy así, por mucho que yo lo mire, mi cuerpo no está ahí, ¿vale? Tengo que tener Correcto. la correspondencia, que mi cuerpo, a no ser que yo esté trabajando y tenga un compañero aquí que diga, Claro, "Ostras", tal, sí, pero en sí. el momento en el que ya me requiere más, lo natural es Mirar, girarse y estar disponible a esa persona. Eso querrá decir que te interesa. La mirada, el cuerpo. Te diría también la escucha con todo el cuerpo. Y esto no implica únicamente que te orientes o no, sino que haya como una conexión, que haya una escucha, que cuando tú estés escuchando puedas guardar silencio. A mí hay una cosa que me molesta mucho, tengo que admitirlo, que son los puntos de vista de los demás mientras tú estás hablando. Que están todo el tiempo dando puntos de vista con la cara. Y no se dan cuenta, pero ya no te están escuchando, ya están escuchándote y elaborando pues que ellos que lo podían haber hecho mejor, que no están de acuerdo, que están filtrando tanto su sesgo cognitivo, tú no sabes qué están pensando, pero estás viendo con la cara. Entonces, esos puntos de partida, ¿no? De dar mi punto de vista todo el tiempo, pues eso es algo que sería conveniente que también empecemos a darnos cuenta de que eso no nos ayuda, porque entonces la otra persona no se siente escuchada. Inmediatamente ya está empezando, ya sabes que la mente lo primero que hace es interpretar el cuerpo, ¿no? Entonces, si tú aparentemente me estás escuchando, pero yo veo que pones muchos puntos de vista con la cara, con el rostro, con tu expresión facial, ya empiezo a querer callarme y no contarte más, porque no me estoy mm, sintiendo seguro. Esa información que te estoy dando y que probablemente sea profunda o interna, ¿no? Y sea personal o íntima, no quiero depositarla en alguien que la va a juzgar. Entonces, correcto. esto es súper importante, los puntos de vista. ¿Cómo se dan puntos de vista? Ujú, también con los sí, 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 ya, ya. Interrumpir, querer, no dejar que el otro termine de hablar sin interrumpir por encima, ¿no? Como es tan importante lo que yo tengo que decirte que lo que tú me digas. Entonces, en una sociedad en la que se escucha poco,
poder mirar a la persona que tengo delante, poder entrar en un estado de escucha y de respeto sin juicio y poder, ya no digo ponerme en los zapatos del otro, porque igual me es muy complicado ese ejercicio, pero sí de poder escuchar sin juicio. Eso Mm, además nos permite abrirnos a un montón de posibilidades que desconocíamos de nosotros mismos, de ser más tolerantes, de ser más flexibles, de incluso dejarnos sorprender. De pronto, cuando uno se abre, descubre que le vienen ideas a la cabeza o que responde desde lugares desde donde no había respondido antes. Y es una mm. sorpresa, porque eso también está en ti, lo que pasa es que no lo dejabas salir. Wow, muy poderoso lo que acabas de decir. Y es verdad, ¿eh? Yo hace poquito hice un curso de prevención de suicidios a nivel laboral. Y porque el colectivo donde yo trabajo, pues lamentablemente tenemos un índice bastante alto de suicidios y hablaban muchísimo del lenguaje corporal. Y esto que has dicho ahora del formar juicio, es verdad, porque había un vídeo que a mí me chocó muchísimo, que era, había un compañero, ¿no? Explicando pues que tenía problemas económicos, que su mujer lo había dejado, que se sentía muy solo. Y el otro compañero le decía, venga, hombre, no será para tanto. Ah, esto lo arreglamos con unas cervezas, no te preocupes. Y lo malo que es decir eso, cuando pensamos que quitando importancia a lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? Hasta con, sencillamente con el lenguaje corporal de, ah, no pasa nada, si esto se arregla, si ya verás que todos los problemas en nada quedan como si no hubiera pasado nada. Y esto es lo peor que podemos hacer. Y las personas no son conscientes de eso y muchas veces nos faltan herramientas para elaborar esta escucha activa y ver más allá de lo que esa persona te está diciendo, ¿no? Esto viene Entonces, mucho de lo que perdóname. me preguntabas antes de que qué está pasando en esta sociedad, ¿no? Bueno, pues es que no estamos familiarizados con la vulnerabilidad, eso para empezar. Por eso te decía también que los hombres en ese punto están muy desconectados, no las mujeres. Las mujeres estamos muy desconectadas con algunas emociones y los hombres con otras. Y esa vulnerabilidad que es tan difícil, quizás nosotras estamos más acostumbradas a sentirla porque también nos hemos movido mucho en ella y porque somos madres y porque pasamos por dolores menstruales. O sea, el dolor para nosotras no es algo que nos dé mucho miedo. Es decir, hemos estado acostumbradas como a atravesarlo en algún momento de nuestra vida. Entonces, no nos da miedo, está ahí y lo atendemos. Sin embargo, ellos no. Están educados en no sentirse vulnerables, porque la vulnerabilidad es fragilidad. Entonces, con esa fragilidad atienden muchos de los problemas que son muy profundos y que tienen un calado mental muy hondo desde la evasión. No pasa nada, quitándole todo el peso, quitándole el foco, pero no le quitan el foco desde un lugar sano para poder enfrentarlo, no, no. Le quitan el foco ignorando que eso esté pasando, quitándole toda la atención que eso requiere. Y eso les hace, bueno, pues un género, vamos a llamarlo así, como más frío. Pero es verdad que está cambiando. Es verdad que cada vez los hombres son más conscientes de esas vulnerabilidades, aunque yo tengo que decirte que en tu área, yo hace más bien poco, por una cuestión ajena, pero bueno, que me toca porque estoy siendo testigo, me encuentro a hombres muy desconectados de esa vulnerabilidad y hombres que cuando cometen errores tratan de reponerlo humillando al que tiene enfrente. Es Mm. una cosa que también está ahí. Y me sorprende porque a veces pensamos que estamos evolucionando, yo creo que estamos evolucionando, pero queda mucho por hacer. No, yo de verdad, antes de empezar esta entrevista, te estaba comentando que estoy un poco asustada, ¿no? De la sociedad hacia la que estamos yendo, porque yo creo que al vulnerable se le castiga aún más y al no tan vulnerable se le anima, Aprendo. Mm. ¿sabes? Se le apremia. Y esto, por eso me gusta muchísimo hablar de estos temas aquí en el podcast, porque me gusta que la gente sea consciente de lo importante que somos en cualquier vida de cualquier persona, aunque no la conozcamos. O sea, nuestra interacción diaria con la gente que nos rodea
Un gesto puede cambiar tu día. Y esto me apetecía muchísimo, por eso tenerte aquí hoy, porque es que creo que es maravilloso el trabajo que estás haciendo. Y recomendar tu libro, ¿no? Porque yo sé que con tu libro tú has querido lanzar un mensaje a esta sociedad, sacándolo, ¿no? Para hacernos más conscientes. Y aparte de eso, me gustaría que hablaras de cómo trabajas, porque tú también atiendes a pacientes y tienes una web preciosa, por cierto, que la dejaremos aquí en notas para que la gente pueda visitarte. Y yo, esto es tu espacio, Vanessa. Te he preguntado muchas cosas y me gustaría que lanzaras cualquier mensaje que te apetezca a la gente y nos cuentes un poquito más de qué querías transmitir con el libro y cuál es tu trabajo, cómo ayudas a la gente. Pues antes de nada agradecerte lo de la web, porque yo pienso que le falta una mano de pintura, como digas, que digas Pues esa a mí me palabra tan encantó, bonita. me encantó. Gracias. Pues a ver, yo con el libro lo que quise es dejar un poco un legado de hacia dónde se podía trabajar también desde el lenguaje corporal y sobre todo en mi propia experiencia. Yo recuerdo sentir la necesidad de contar desde dónde yo estaba entendiendo la importancia del lenguaje corporal desde un plano más consciente, de dejar de mirar al otro, de dejar de poner etiquetas. Yo ahora mismo estoy profundizando mucho en el trabajo del ego, el cuerpo y el ego, Qué que me parece bonito, brutal, porque al final increíble. hay un ego aquí, como yo le llamo, un enanito cabrón, ¿no? O lo que sea, un enanito molesto. Y entonces, si no eres consciente, tu cuerpo está todo el tiempo representando y disfrazándose, ¿no? de ese ego. Entonces, para mí era muy importante ya adentrándome en este mundo de conciencia, yo sigo con mi trabajo personal, sigo con mi desarrollo, sigo mirando, sigo tratando de conectarme cada vez más a un mundo desde el amor, ¿no? Y, y eso me llevó a querer compartir que es más importante utilizar esto hacia uno mismo y dejarse de mirar al otro con el dedo acusador, sin que también podamos mirar al otro, pero no con el dedo acusador, sino que nos sirva todo lo que vemos para entender al otro, para Qué darnos cuenta bonito. de cómo esa persona puede llegar a ser en un momento dado, pues ver sus patrones, ¿no? Ver cómo, Claro, sus mecanismos de defensa, o sea, entender desde la antropología. Es más un trabajo antropológico que, correcto. que analítico, que también es analítico, porque en la antropología hay mucha observación, ¿no? Entonces me interesaba más dejar un legado desde ahí. Vamos a utilizar esto para nosotros. Si estamos todo el rato mirando hacia afuera, vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a aprender a conectarnos y a vernos con ternura. Vamos a ver todo eso de lo que no somos conscientes, pero que si lo fuéramos y lo pudiéramos cambiar, nos quitaríamos esa camisa de fuerza, ¿no? Es como que estamos esclavos en estereotipos de los cuales asumimos que somos así y ya está, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay una parte enorme interna que está presa porque nos hemos quedado como muy coartados, ¿no? En un O patrón, quizá yo a veces pienso también que la gente le da miedo mirarse. Y como le claro. da miedo mirarse, van el foco hacia afuera, ¿no? Y dicen, bueno, pues como mi vida es tan desastrosa y no me soporto, voy a ver lo que tienen los otros. Y yo creo que a veces es la sociedad en la que vivimos así, ¿no? Me Pues esto parece es maravilloso, increíble. Sí, 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 qué porque es como bueno. la ley del espejo, ¿no? Yo veo en el Correcto, otro lo que está en mí y no se ve. correcto. Wow. ¿Y cómo ayudas a la gente que llega a tu casita? Pues depende, porque hago varias cosas. Es verdad que hay personas con las que trabajo simplemente la conciencia corporal. Entonces tenemos sesiones en las que yo despierto, bueno, con ejercicios que van desde el yoga, que van desde el qigong, desde la meditación, desde la bioenergética. Bueno, pues depende, vamos adentrándonos en la conciencia corporal. Lo que sucede muchas veces es que hay mucha prisa por llegar a conclusiones o a resultados. Y el trabajo con el cuerpo es un trabajo que tiene un proceso y que poco a poco, porque esto es poco a poco, la información se va haciendo consciente. Pero mientras tú no muevas el cuerpo, esa información está ahí encapsulada. Entonces esto lleva su tiempo. Entonces trabajo desde el cuerpo, desde ahí. Trabajo también para familiarizar a las personas con emociones, ayudarles a, desde el cuerpo, sacar emociones, darnos cuenta qué hay detrás de esa molestia, de ese patrón y ayudar a encontrar un poco el equilibrio entre
todo lo que no ha salido y también familiarizar con emociones que a lo mejor por miedo, porque no lo han visto en casa, porque no las han educado a familiarizarse con esa emoción, descartan. Pero Wow, necesitamos familiarizarnos con todas. Entonces también claro. trabajo desde un lugar más corporal para restaurar las emociones, vamos a llamarlo así, ¿no? Para tener una emocionalidad sana y equilibrada. Y luego también hago consultorías de comunicación, trabajo para empresas, trabajo para personas individuales, he hecho varias consultorías con personas. Entonces ahí también hay que trabajar un poquito desde el centro. Das técnicas y das herramientas para que puedan enfrentarse desde un código también no superficial, pero como sí mm, más sencillo, ¿no? Más externo, pero luego también eso hay que asentarlo desde el interior y ahí siempre toca ver por qué te cuesta poner límites, por qué te cuesta hablar, qué inseguridades hay ahí. Entonces, ir trabajando con las personas desde ahí. Y bueno, y luego colaboro con medios, haciendo análisis y demás. Ah, qué chulo. ¿Y con qué problemáticas llegan la gente más habituales? O sea, ¿por qué una persona llega a tu consulta? Pues mira, sucede mucho que tienen miedo a hablar, miedo escénico, o no se sienten con la fuerza necesaria para transmitir lo que sienten. Entonces se callan mucho. Esto es una cosa que sucede. A nivel profesional, por supuesto, porque si son personas que tienen que hablar en juntas o tienen que compartir proyectos e ideas y no tienen la seguridad interna para poder trasladar un mensaje, se lo guardan y eso va en detrimento profesional y también personal, porque al final uno se queda con una sensación de impotencia que parece que solo nos impacta o que solo tiene un impacto en lo profesional, pero luego tiene un impacto en todos los ámbitos de la vida de la persona. Y luego también con personas muy disociadas, personas que no tienen conciencia de su cuerpo o personas que han sentido mucho miedo en su cuerpo y su cuerpo es un lugar en el que no se sienten seguros. Entonces hay que ir poco a poco abriendo, ¿no? Y de ir reafirmándoles de que su cuerpo es un espacio seguro en el que se pueden permitir sentir en vez de contraer para no sentir y Mm, disociarse, ¿no? De esa emoción cuerpo. qué bonito. Y hemos hecho un viaje, yo creo, bastante interesante a través de todo lo que es el movimiento corporal y las emociones. Y no sé, ¿te has quedado con las ganas de lanzar algún mensaje, de explicar alguna anécdota o de contar algo a los oyentes del podcast? La verdad es que no, lo que sí ahora últimamente estoy como lanzando mucho, ¿no? Un mensaje es que no nos quedemos únicamente en lo básico de la comunicación no verbal o del lenguaje corporal, que es muy sutil, que cualquier interacción externa tiene un mensaje profundo e interno. Entonces, cuanto más podamos observar, y observar no es que nos estemos obsesionando todo el tiempo con, ay, si muevo, ay, si rasco. Muchas veces me dicen, oye, y rascarse en público, digo, hombre, si te pica, ráscate. O sea, no hay que ir a lo micro únicamente, ¿no? Sino al estado interno. Lo que se va a transmitir realmente, realmente es lo que llamamos la energía sutil, es tu estado profundo. Si tú estás calmado, te puedes rascar, poner el pelo atrás y seguir hablando. Y no estás nervioso, es simplemente, bueno, pues te molesta el pelo, Movimiento. claro. Ahora, si haces muchos movimientos y te rasgas, entonces sí, porque ya tu cuerpo está filtrando mucho más, pero es desde dónde hago lo que hago. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Wow, súper interesante. Yo te digo, yo estaría aquí hablando contigo de todo esto porque es que me fascina. Yo, por ejemplo, uno de mis hobbies preferidos es sentarme en los aeropuertos y mirar. O sea, me encanta ver pasar la gente, cómo se comunican y me invento mis historias en mi cabeza porque me gusta Mira, muchísimo. pues te voy a contar una anécdota que lo cuento en el libro, ¿no? Yo cuando estudiaba arte dramático, los primeros años, ya ves, con 18, con 20 años, nos mandaban a sentarnos en un banco a observar a las personas y que pudiéramos mirar a las personas y a los personajes, ¿no? Que es, Wow, tú ves de esa persona y te imaginaras, o sea, ¿qué te transmite lo que estás viendo? ¿Cómo camina? ¿Cómo se para? ¿Cómo... Y yo recuerdo que era alucinante porque había personas, como no nos paramos a mirar, en el momento en el que te miras, en el que te paras y miras,
ves personas que jamás hubieras pensado que te podrías encontrar, o sea, esto de que la realidad supera la ficción totalmente, y luego te das cuenta de la miseria en la que viven muchos, porque te encuentras a gente que te transmite ya que está pasando miseria interna, ¿eh? No externa, o Sí, sea, sí, 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 sí. ves tristeza, ves gente perdida, ves desolación. Y luego ves también a gente con una pisada firme y dices, wow, ¿cuánto transmite el cuerpo sin hablar? Una Sí, persona caminando, si se para sí, mucho, si mira a la paloma, si mira sí. o sea, la mirada, la dirección de la cabeza, o sea, todo te está dando una información valiosísima de esa persona. No, no, es una lección. Yo me acuerdo hace también unos años, estuve yendo un tiempo a rehabilitación porque tuve un accidente y no podía conducir, tenía que ir en autobús Ujú. y me propuse a mí misma de ir sin móvil. Dije, no voy a coger el móvil y voy a hacer todo el camino hasta rehabilitación sin el móvil. Y yo creo que fue uno de los ejercicios más potentes que realicé en mi vida, porque empecé a ser consciente del mundo que me rodeaba y de la cantidad de tiempo que el móvil nos quita de encima, ¿no? Porque estamos, si te fijas, vas caminando por la calle y todo el mundo está mirando el móvil. O sea, ¿cuánta gente casi la han atropellado porque cruza los pasos de peatones mirando el móvil? Totalmente. Y yo, desde aquí, este podcast hoy, me gustaría también lanzar este mensaje, ¿no? De dejemos de mirar hacia abajo y empecemos a mirar hacia nuestro alrededor. Pero, Vanessa, muchas gracias. Ya sabes que me gusta mucho terminar las entrevistas conociéndote un poquito más y siempre hago una batería rápida de preguntas. Así que vamos allá. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. ¿Te gusta el amanecer? Qué bonito verlo también, ¿eh? Este trabajo mucho la gratitud en el amanecer. Es que es fantástico. Otra cosa que la gente debería trabajar muchísimo también, sentirse agradecido, Mm. que no lo hacemos por este cuerpo que tenemos, ¿no? Que este cuerpo es maravilloso, o sea, yo creo que es una herramienta fundamental, aparte de esto, evidentemente, pero en nuestro cuerpo. Tres cosas sin las que no podrías vivir. La meditación, la ternura. Claro, y uno cuando es madre y mi hija. O sea, es muy difícil concebir la vida cuando se es madre sin un hijo. Entonces, Qué bonito, también te transforma esto. mm, ¿Qué le dirías a la Vanessa de hace 10 años? que confiara. Y me lo digo hoy, porque yo soy una cagaprisas, o por lo menos he sido muy cagaprisas. Y sí, y eso es una cosa, por ejemplo, que es una de las cosas que miro en mí y que sigo trabajando, y que confiase y que disfrutase mientras está caminando. Qué guay. Bonito, bonitas palabras. La confianza. Escena de película preferida. Pues mira, hay una que cada vez que pienso en ella me río, me parece brutal, que es la del Gran Lebowski, al final, cuando está con las cenizas del amigo, está John Goodman, está aquí con las cenizas del amigo y entonces está atrás Lebowski y entonces viene una ráfaga de viento y coge todas las cenizas y se las lleva a la cara del otro. Entonces es tan sarcástica, es tan divertida que cada vez que pienso en ella me río porque digo, va, arranca una carcajada, ¿no? Te conecta con el humor de vamos a quitarle drama al asunto. Sí, 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 qué bonito. Y qué poderosa la sonrisa, ¿eh? Súper. Qué poderosa. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Pues mira, la desigualdad en cualquiera de los términos que se use, la desigualdad económica, la desigualdad en derechos, derechos humanos, la desigualdad de jerarquía, o sea, la desigualdad toda, porque creo que eso es lo que nos empuja a medirnos por encima de otros, a pisar cabezas por encima de, nos separa en vez de unirnos. Entonces yo creo que si no hubiese desigualdad, funcionaríamos como uno, Total, una humanidad, una comunidad. total. Yo es algo que también
me choca, ¿no? Hoy en día, que en el mundo en el que vivimos, con la riqueza que hay en el mundo, que continúen habiendo países que sean incapaces de poder generar un plato en la mesa cada día, ¿no? Eso a mí me parece increíble. ¿Cuál es tu superpoder, Vanessa? Pues es que yo creo que no tengo un superpoder. O sea, pues Todos tenemos un no sé, superpoder. yo creo, o sea, tengo muchas cualidades, o sea, características, ¿no? Que son como potencialidades que tiene cada uno, que descubre que son sus, sus puntos fuertes. Si tuviera que decir uno de ellos, fíjate, a veces es mi punto fuerte y a veces si va en exceso es mi punto débil, que es eh, la no cesión en el desarrollo personal, en el verme, en el darme cuenta de qué cosas son mías y hacerme cargo de mis responsabilidades, aunque durante el día pueda inconscientemente culpar a los demás o ver que los demás tienen, en el momento en el que yo tomo conciencia digo, esto es tuyo. Entonces, darme cuenta de que esto es mío. Hay Wow, cosas que no son mías, que no controlas, pero las que yo sé que estoy tirando hacia afuera y estoy volcando en otro, esas son mías. Entonces, el ser responsable o el hacerme cargo, porque creo firmemente que solo haciéndome cargo de eso voy a ser libre, porque si wow, no, voy tirando hacia afuera, lo que no quiero es recoger, sanar y soltar. qué bonito. Me encanta. Me gusta esa reflexión. Me la voy a quedar anotada. Yo siempre de todas las entrevistas me quedo frases porque creo que son maravillosas y que aportáis muchísimo. De hecho, siempre tengo la lista de todas las películas que habéis recomendado y cuando no sé qué mirar, me cojo una de ellas. Y mira, me has recordado esta gran película que además es verdad, tiene momentos en toda la película Qué buena. brutales. O sea que me la voy a mirar este fin de semana. Pero, Vanessa, millones de gracias por este viaje. Voy a dejar todas tus redes, página web y cómo la gente puede contactar en las notas del podcast. Agradecerte tu tiempo y espero verte muy pronto por aquí otra vez y que nos vengas con más consejos sobre el lenguaje corporal. Muchísimas gracias, Aida, ha sido un placer.